Hola a todos, bienvenidos al canal. Bueno, sé que llevo ya un tiempecillo sin hacer vídeo y tal, esto es todo como volver un poco a empezar. Ya creo que el último que hice de vídeo, que fue un vídeo así de un lanzamiento de Adolfo Domínguez, que en esta ocasión va a ser un lanzamiento nuevo, el que voy a presentar. Fue el último vídeo, pues bueno, que está viéndose bastante, fue el de Verbena, que ya vimos que esto es una edición limitada del lanzamiento de verano de Adolfo Domínguez. Ya digo, limitada. ¿Qué quiere decir? Que el día de mañana se va a terminar la producción. Con lo cual, también, pues en ese caso, que sepáis que, bueno, siempre cuando se termina ese tipo de producción, ya después se venden las fragancias más caras y demás, y los que se aprovechan pues de ellos, pues lo venderán también más caro. Así que, bueno, si tenéis la opción de comprarla todavía, está muy al día a día y están viéndose bastante los vídeos. Que también no comprendo, a ver, soy español y demás, como un diseñador español y eso, aparte, lo digo también por los reseñadores, no hace también este tipo de reseñas de un producto nacional. Yo soy particularmente defensor de que producto nacional, y este es un producto nacional y vi, pues no sé si vi una reseña o dos como mucho en todo YouTube. Así que bueno, yo soy uno de los que tengo esta fragancia y la tuve que reseñar porque vi que había pocos vídeos sobre ello. También hay muy pocos vídeos del nuevo lanzamiento que voy a decir. A colación de esto, os presento también, pues si queréis echarle un vistazo, la de Vetiver Terra y Ébano Salvia, que hago una descripción de cada una de ellas, una comparativa. Ha sido un vídeo que quedó también bastante largo y que bueno, que está en el canal para quien quiera y desee verlo, pues también son, ya veis, el tipo de frasco que muy de agua fresca en su momento de Adolfo Domínguez, que se ha quedado con ello. Veis el mismo tapón, un tapón. Bueno, en este caso el de verbena es un poquito más clarito. Ya digo, son las cajas, ahora voy a con el lanzamiento, son las cajas también de papel reciclado, reciclable, reutilizable, igual que los frascos. Me gusta, digamos, lo que es la sintonía, la moral que tiene este señor o esta empresa de tener bosques bien gestionados para poder realizar también, digamos, bueno, pues el tapón es de madera, pero no está hecho de una tala masiva, sino que son bosques, digamos, bien gestionados. Os voy a presentar, tengo el gusto de presentaros esta fragancia nueva, el nuevo y último lanzamiento de este año, 2023, que se llama Ámbar Negro, de Adolfo Domínguez. Es en su tamaño de 120 mililitros, que hay tres tamaños. Quiero recordar que son los de 60, muy característicos siempre, por en torno, creo que está a unos 20 y pico euros. Yo hablo más o menos de precio comparativa del Primor. Este es de 120, que es regalado, está en torno a unos 30 euros. Y el frasco más grande es de 200, que creo que no llega ni a los 40 euros. Opto por fragancia, siempre ya sabéis en el canal, de low cost. Quedan pendientes también de reseñar, por ejemplo, low cost. Tengo esta de aquí, muy interesante. No son novedades para nada, esto lleva un montonazo de tiempo en el mercado, incluso fueron hasta descatalogadas. La de Champion de Alain Delon y Champion Aqua. Son low cost, ya digo, fragancia de 10 euros, ya haré la reseña, no son ninguna novedad, repito, no es ninguna novedad, pero sí queda pendiente de hacer la novedad de este año, del diseñador Paco Rabanne, recientemente fallecido también, y que me gusta bastante las fragancias, pues por ejemplo esta de aquí, la One Million, la Royal, de este año, que queda pendiente. Es una fragancia que ya haré también reseña, que espero hacer reseñas de estas tres que he comentado, estas dos que son low cost y esta de diseñador, pues de aquí a final de año, a ver si es posible y el tiempo me lo permite. Bueno, pues estamos con ámbar negro, ya vemos la característica de estos frascos, que son rellenables, reutilizables, reciclados y todo lo demás. Este es el tapón de madera, como digo. Bueno, todos los tapones son parecidos, estamos hablando de este de verbena en concreto.
y son, bueno, son de madera, muy bonitos. Esta es, como digo, este es el tamaño de 120, si no lo he dicho, pero está en torno a 30 euros, o sea que ya digamos que el precio está muy justito. No me gusta tampoco irme por precios desorbitados, más de 100 euros. No lo veo necesario, tampoco es necesario gastarse tanto dinero. Hay fragancias que merecen la pena, como esta de aquí, que son, bueno, concentración o de parfum, que están durando perfectamente las 5 horas, rinden bastante bien. Son para el otoño en concreto y el frasco vemos también que se puede abrir con el tapón, ya digo, para rellenar de líquido, de lo que queráis. Vemos con el tapón, el atomizador que va perfecto y esto es metálico todo y esto no es nada de plástico. Atomizamos, perfecta la atomización y no quiero tampoco hacer un vídeo muy largo, pero tiene unos acordes orientales, son unas notas cálidas, que en su salida tiene aceite esencial de limón, anís estrellado y romero. Tiene su nota de corazón lavandino, que es una familia de la lavanda, la nota de corazón. El emí, que es un toque herbáceo, evidentemente. Es un fresco especiado y alimonado que se desarrolla en la región de Filipinas, o sea, lo producen en la región de Filipinas. Y le da un toque de corteza de canela en sus notas de corazón, que la canela tiene más bien poquita, se puede apreciar un poco. En la nota de fondo tiene ámbar, que bueno, la resina de ámbar es un toque dulce que le da, algo evidentemente avainillado y demás. Y cipriol, que es una planta herbácea que utiliza en concreto las raíces en Nueva Guinea, desde Nueva Guinea hasta el norte de Australia, que es donde normalmente están las plantaciones. Y ¿qué más? Pues nada más. He dicho la nota de fondo, cipriol, y el ciste, bueno, el ládano, que le da el toque, el ládano, sí, el ciste, el ládano, digamos la crema de la perfumería, es el toque resinoso que le da entre miel y cuero. El toque a miel y cuero, nota de ládano, ese toque que le dan normalmente en las notas de fondo de la fragancia. Normalmente digo en las notas de fondo de la fragancia. Como versatilidad para el día a día, muy otoñal, es que queréis que os diga, es una fragancia que resiste bastante bien, en lo que se permanece bastante bien el olor. Las notas de salida ya apreciamos siempre, bueno, sí, tiene un toque, ligero toque de romero, limón, pone limón, sí, la mayoría son de limón, esa limonada, y viene con, sí, bueno, con lo del tema del anís, el anís estrellado le da ese dulzor. Predominantemente lo que es toque como masa, pasado ya digo 5 o 10 minutos, una carta de presentación de la salida, le da el toque ese bueno, pues algo alimonado, el emí, una corteza de canela, que sí, que la nota de fondo, pues después tiene el ámbar, que es el toque resinoso con algo vainilla y demás, y con cuero y limón, iba a decir, y miel, que le da la nota de lándanum, de ciste lándanum. Muy para el otoño, lo veo una fragancia para el otoño que resiste bastante bien el paso del día a día, o sea, para llevar. Le da un toque fresco también, que aporta también el romero en la nota de salida, con el limón, ya digo, que en la nota de corazón tiene también el emí, que se le da también esa planta herbácea que le da ese toque a limonado. Pues, ¿qué queréis que os diga? Es una recomendación que por parte de Adolfo Domínguez es bastante buena para este otoño-invierno 2023. No hay muchas reseñas. Ya digo que no hay muchas reseñas sobre este sello de los pocos que esté reseñando ahora mismo esta fragancia, de hecho. Y bueno, vemos la caja también. Ya digo, el estilo de caja como verbena, como le he dicho, la de ébano salvia, como he dicho también vetiver terra, este mismo tipo de caja, en el que se inspiran, bueno, pues una caja sencilla, como vemos, igual que el tipo de frasco, un frasco sencillo, reciclado,
que dice ámbar negro, su oscuridad es una fragancia tirando, ya digo, inspira al otoño, a los inviernos. Su oscuridad despierta el instinto, su magnetismo desata el misterio, inesperado, poderoso, nada más. Eso sí, una fórmula vegana, el 95% de origen de ingredientes de origen natural. Está realizada en España por Antonio Puig, en Barcelona. En concreto, el ámbar negro dice es un tipo de carbón compacto y duro, de color negro oscuro, que puede ser pulido. Se utiliza para joyería y son piezas, digamos, es un tipo de carbón compacto en concreto. O sea, que se inspira este nombre ámbar negro, que no posee una nota de ámbar negro como tal, como he dicho, se inspira en eso. El tema es que es un adorno, dice que también de luto, en bisutería, me gusta leer siempre un poco, es como el sinónimo de un azabache. Pues se inspira, el nombre se inspira en ese tipo de material, pero no significa que esté compuesto de ello. Eso es importante saberlo, ¿sabes? Entonces, como digo, alternativa no low cost, una alternativa precio medio, tirando para lo económico. Este tipo de botellas es la que está tirando ahora muy al día a día Adolfo Domínguez, ya digo. Este tipo de botellas que son, bueno, pues las típicas botellas de agua fresca y demás. El tapón más claro en la edición limitada de Verbena, que queráis ver la reseña, pues ya he dicho que bueno, de Adolfo Domínguez en eso me gusta reseñar, ya digo, fue un regalo. 30 y poco euros lo que vale, que podéis ver, 120 mililitros, está en torno a una duración de perfectamente llega a las 5 horas. Nos recordamos que es un agua de perfume, es un agua que bueno, que bastante duradera dentro de lo que cabe. Hay fragancias que pone agua de perfume y no te llega ni a las 2 horas, como he podido ver, de estas de low cost. Y en esta en concreto, pues sí lo cumple, rinde bastante bien. Es una fragancia que digo más bien para el otoño, para el invierno, quizás primavera. Mañanas, tardes, noches, no recomiendo para el verano. Para el verano sería en todo caso sería la de Verbena, que es el último lanzamiento que hizo de esta edición limitada. Y esta, pues, esta sí que no es una edición limitada. Una fragancia, ya digo, muy para el día a día y que creo que está bastante dentro para los bolsillos de cada uno. Está bastante, bueno, no se va tampoco no es muy cara. O sea, que no es una fragancia que está dentro de un precio medio. No es low cost ni un precio alto. Decimos que en lo último dice reducir nuestras huellas, ser más honestas, hacer fragancias con ingredientes de origen natural y materiales reciclados. Y vemos lo que es la caja, el componente del frasco, que ya lo he enseñado, que se puede abrir perfectamente y rellenar de más. Es un frasco con vidrio reciclado, reciclable, reutilizable de por vida, papel procedente, como he dicho, de bosque bien gestionado. Tengo el gusto de tenerla, ya digo que son fragancias pues bastante aconsejable quizás pues para Navidades, para hacer un regalo en estas fechas próximas o cualquier, no sepáis tirar por una fragancia que huela, no sabéis si va a oler bastante bien o no. Esta de luego huele bastante bien, con un toque, ya digo, ese tipo de toque al principio pues a limonado, pero después dulce, con la corteza de canela y el toque ese de vainilla con dulce y demás que le da, y un toque de cuero que le da esas notas de fondo. Sin más, os la aconsejo. He dicho ya que voy a hacer el siguiente vídeo de la Guamillo, la Royal. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Ya lo de dar like, ya no hace falta que esté diciendo nada. Quien le guste le da y a hacer comentarios. Estoy recibiendo bastante comentarios. Por cierto, dar las gracias también, como siempre, a los últimos suscriptores y los que estaban ya de por sí en el canal. Vamos haciendo vídeos como buenamente se pueda, siempre con tiempo limitado, no nos dedicamos evidentemente a ello, ni mucho menos.
pero bueno, ya seguimos con este canal y esta novedad que pocas novedades creo que puede ofrecer en concreto de Adolfo Domínguez en otros canales. Yo por lo menos lo estoy intentando hacer lo mejor que pueda. De diseñador, sí, lo único que tengo, como he dicho, la de Paco Rabanne, esta última, y ya iré haciendo, bueno, pues más reseñas como buenamente pueda, como he dicho. Espero que os haya gustado el vídeo y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.